Bendiciones, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes en este momento. Mi nombre es Zuli Morales, diaconisa de danza, y tengo aquí a mi lado a mi hermana menor, Miley Ramos. Y hoy vamos a tener el privilegio de compartir con ustedes un tema sobre lo que es escuela profética. El nombre del tema es Oficios, Funciones y Dones Proféticos. Miley. Sí, la verdad, muchas gracias a nuestro apóstol y a nuestra pastora por los privilegios, ¿verdad? Porque la verdad, junto con la escuela profética, eh, es bueno compartir más de la palabra, es bueno Amén. compartir más de lo profético, ¿verdad? Y pues antes de empezar, sí nos gustaría orar, así que donde usted esté, únase a nosotros para poder orar. Amén. Padre Santo que estás en el Gracias, cielo y Señor, en por todo este lugar, bendito momento, Dios, te Padre. damos las gracias, Gracias. Padre, por este momento que nos permite, Señor, de compartir, Padre, tu palabra, Señor, con todos aquellos que hoy tienen la bendición de podernos escuchar, Padre. Te agradecemos, Señor, por este privilegio inmerecido, Padre Santo, y te rogamos, Señor, que seas tú usando, Señor, a nuestra vida, Padre, para que puedas dar, Señor, la palabra que tú quieres dar a tu pueblo, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida de nuestros pastores y por habernos tomado en cuenta, Señor, junto con la Escuela Profética para este privilegio, Señor. Te damos la gloria, Señor, la honra, la alabanza y adoración solo a ti, Señor. Y una vez más te agradecemos por este privilegio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, para empezar, como compartió mi hermana Zuli, el tema que vamos a compartir hoy se llama los oficios, funciones y dones proféticos. Y la verdad se me hace un tema muy interesante porque, eh, bueno, para compartir todo esto es muy importante, ¿verdad? Los oficios, el don de profecía, las funciones, todo es muy importante, pero en hoy vamos a hablar sobre cada uno y la definición de cada cosa para que se haga entender más. Para Amén. empezar, sí nos gustaría hablar primeramente sobre el oficio. Ahora, Suri, mi pregunta para ti es, ¿qué es un oficio? Bueno, un oficio, si lo vemos de dos formas, en lo que es en lo secular, es una ocupación o un trabajo que una persona realiza generalmente con habilidades adquiridas y mediante práctica o formación. No necesariamente se estudia para eso, pero sí tienes que tener como eso de tener la práctica y la formación en lo que estás haciendo. Pero si hablamos de lo que es en lo espiritual, es una función o un llamado que una persona cumple dentro del propósito divino. No se trata solo de lo que uno hace, sino de cuál es el plan, de cuál es el propósito que Dios tiene para la vida de uno. Podemos ver también en 1 Corintios 12:28, dice lo siguiente: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Ujú. Muy interesante lo que dices porque pues en la Biblia hasta se dice, ¿verdad? Me gustaría agregar a un versículo que dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. So ya en ese versículo, hermanos, vemos de que hay 5 ministerios, ¿verdad? Que cada quien tiene su papel, cada quien tiene su rol, ¿verdad? Bien pudo el Señor haber escrito, todos vamos a ser profetas, ¿verdad? Todos vamos a ser apóstoles, pero no, porque hay un papel para cada persona, ¿verdad? Hay un oficio. Um, Me gustaría dar la definición del oficio, que es el oficio profético. No es simplemente alguien que profetiza, sino alguien cuya vida entera ha sido diseñado para establecer, activar, gobernar y edificar proféticamente. Como vamos a hablar sobre la profecía, sobre lo profético, desde el principio de esta definición podemos ver de que no es simplemente alguien que profetiza, y creo que eso es algo que mixteamos muchas veces, ¿verdad? Que porque yo profetizo ahora soy profeta, ¿verdad? Cuando esa no es la cosa. ¿Te gustaría agregar algo? Sí, realmente lo que es el don pues de profecía es un regalo, ¿verdad? Dado por el Espíritu Santo, mientras que el oficio es la persona misma.
pues no es momentáneo, sino es algo que permanece y que se hace parte de la vida de esa persona. El oficio del profeta no solo está en el don de profecía, sino que influye otros dones. Es un llamado específico de parte de Dios para ejercer este ministerio. Y como decía mi hermana, ¿verdad? Muchas veces tendemos pues a mezclar las cosas y a decir, bueno, pues porque como ya de una profecía, ahora soy profeta. Y la realidad es que no es así. Muchas veces podemos estar dentro de un fluir profético, pero no necesariamente ser profetas. Muchas veces podemos dar profecías y pueden ser seguidas, pero no quiere decir que aún así el don esté completamente activo. Llevan ciertas fases que se tienen que cumplir para uno poder llegar a entender si tiene ese llamado al oficio o si solamente es un don o si solamente es un fluir. Amén. Para agregar a eso, pues el oficio de un profeta, tal vez, hermano, si usted se pregunta, ay, pero yo conozco muchos profetas, ¿verdad? Yo también soy profeta. Hay que de verdad analizar eso porque veamos a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es algo que el Señor te da, ¿verdad? Es un oficio que el Señor te da, no solo es yo me nombro a sí mismo porque así lo dije, porque la verdad sí no es, sino un profeta, si vemos la Biblia, un profeta pasa experiencias, ¿verdad? No es de un día para otro, sino es un desarrollo, ¿verdad? Es un llamamiento, ¿verdad? Eres elegido para ser profeta, que es la verdad un proceso muy grande, ¿verdad? Creo que podrías decir que un profeta tiene un carácter, una cierta experiencia que pasa. Amén, así es. Es algo que va formando el Señor, ¿verdad? Primeramente se da el llamado divino de parte del Señor y luego empieza una fase o un proceso, ¿verdad? Donde el Señor va formando ese carácter en el profeta, va formando muchas cosas diferentes con respecto a cosas que puedan pasar en su vida, ya sea pruebas o situaciones que van formando ese carácter para que él luego, obviamente, después de también tener una relación con el Señor y decir, bueno, tengo una comunión con Cristo, ya empieza a venir a lo que es la revelación, ¿verdad? De la palabra que el Señor le va dando a esta persona para que pueda pues seguir como que dando más claro el mensaje que el Señor tiene para su pueblo. Sí, eso es muy interesante porque, como tú dices, hay que tener revelación también de la palabra. Ahora, ¿qué tal si vemos a una persona que dice ser llamado profeta, pero no hay doctrinas, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que saber. Las doctrinas, la palabra, ¿verdad? Porque todo tiene un principio, ¿verdad? Amén. Y primeramente hay que enfocarnos más en la palabra, ¿verdad? Amén, así es. Y también solo se me hizo interesante en cómo también en lo espiritual, si lo vemos en lo espiritual, uno reconoce a un profeta en lo espiritual. Hasta el enemigo, que el Señor lo reprenda, reconoce, él es un profeta, ¿verdad? Porque hay un respaldo de Dios también en lo espiritual. Así es, amén. Si podemos ver, hay un pasaje en la Biblia, ¿verdad?, que habla sobre esto, ¿verdad? Cuando hubieron judíos que al ver a Pablo hablar sobre lo que era, pues, enseñanzas, ¿verdad?, del Señor, ellos trataron de hacer y de imitar lo mismo que él hacía. Y dice la palabra de que, pues, Pablo estaba él haciendo la función, primeramente como apóstol también, ¿verdad?, perito arquitecto de la iglesia, pero también como profeta él estaba dando su función en todo en cuanto a enseñar, y estas personas que lo vieron decidieron hacer lo mismo y fueron y encontraron a unas personas que tenían espíritus malignos en ese momento y le dijeron, yo vengo en nombre del Dios de Pablo. O sea, no dijeron necesariamente como en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sino que en el nombre del Dios de Pablo. Y los espíritus que habitaban en aquellas personas les contestaron, ¿verdad? Y les dijeron, ok, a Jesús y a Pablo conocemos, pero ¿tú quién eres? Y cuando ya ellos no supieron qué contestar, dice que las personas que estaban poseídas en ese momento terminaron lastimando a estos individuos y ellos salieron corriendo y hasta fueron pues agredidos, ¿verdad? Físicamente. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que sí, un profeta lleva distintas fases que va
dando el señalamiento de que realmente viene a ser un profeta de Dios, donde se va a poner pues en sí lo que el Señor quiere, pero también se da las señales, ¿verdad? Esas señales que lo respaldan, como decía mi hermana, en lo que es en lo espiritual, porque tiene que haber un respaldo de parte de Dios y en eso lo podemos ver, ¿verdad? Que hasta el enemigo realmente sabe quién sí y quién no, quién solamente habla por sus emociones y quién solamente si realmente está hablando y trayendo el mensaje que Dios le dio, porque debemos de tener mucho cuidado. A ver, tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de eso. Sí, no, la verdad estoy totalmente de acuerdo porque algo que tú dijiste eh, es muy interesante porque mencionaste sobre hasta cuando el enemigo no realmente confronta con solo decir, oh no, dice que tiene a Jesús, dice que conoce al Señor, pero realmente no, ¿verdad? Exactamente. Realmente no. Y me gustaría leerte esta definición que también se me hizo interesante y que concatena con lo que estamos hablando, porque también se trata sobre el carácter de un profeta, ¿verdad? Dice, el oficio se reconoce cuando el ministro ha pasado por paternidad, proceso, prueba y permanencia. Y creo que hay que reconocerlo, cuánto realmente, o si un profeta realmente ha permanecido, ¿verdad? También, de nuevo, si usted se pregunta, ¿cómo puedo identificar un profeta? Bueno, veamos si tiene cobertura, tiene doctrina, tiene revelación, tiene paternidad, tiene permanencia, fidelidad, todas estas características, ¿verdad? Le decía a mi hermana, sería extraño toparnos tal vez con un profeta que diga, en el nombre de Jesús, así todo tímido, en el nombre de Jesús, fuera, ¿verdad? Con una timidez que no, porque incluso un profeta tiene una autoridad, una autoridad espiritual. Amén, es una espiritual que pues el ambiente lo ve, tanto las personas como pues en lo espiritual, ¿verdad? Valga la redundancia. Y pues es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Siempre y cuando esta persona se gobierne a sí mismo también, ¿verdad? Porque dice que tienen gobierno y son sujetos a la palabra, ¿verdad? Son sujetos también a su cobertura. Entonces es muy importante que todas estas características se den en esa persona para decir, ok, realmente esta persona sí tiene un llamado, un oficio y no solamente está pues procediendo de su propio ser, ¿verdad? Procediendo con sus emociones, porque muchas veces podemos llegar a cometer el error de estar en un fluir profético y en el momento, pues por el fluir que se está dando, venimos a decir, bueno, ahorita pues yo me siento gozoso o me siento triste y de parte de lo que yo estoy sintiendo, doy una palabra al pueblo que no es lo que el Señor quiere. O sea, hay que saber identificar esos fluires, ¿verdad? De lo que está pasando. Hay que saber controlar también la palabra, ¿verdad? De todo hay un orden. El Señor es un Dios de orden que a Él pues lo ha dejado escrito también en la palabra de que a Él le gusta que todo lo hagamos en orden, que todo lo hagamos correctamente. Pero sí, definitivamente es importante ver cada señal y analizarse uno mismo en decir, ok, sí tengo esto, como decía mi hermana, tengo cobertura, tengo paternidad, reconozco realmente todas estas cosas, tengo conexión con el Señor, ¿verdad? Para tener la revelación, leo la palabra, conozco de la palabra o solamente es mi corazón, mis emociones las que están hablando por mí en ese momento, ¿verdad? Sí, para seguir avanzando, también me gustaría tocar en el don de profecía, ¿verdad? Porque usualmente la gente tiende a mixtear esas cosas, soy profeta porque profetizo, cuando no es así. Pero veamos qué es el don de profecía ahora. Y te voy a leer esta definición que dice, el don de profecía es una manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Tienes algo tú que agregar para el don de profecía? Sí, en Primera de Corintios 12:10 dice, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Esto puede ser otorgado a cualquier creyente conforme al Espíritu Santo y su propósito es edificar, consolar
y exhortar. También en 1 Corintios 14:3 dice, bueno, esto lo vemos en lo que es la palabra, pero dice, el don no es a veces la doctrina ni la dirección global en sí de la iglesia, sino que tenemos que tener cuidado de ver que tengamos estas tres cosas, el edificar, el consolar y el exhortar al pueblo, ¿verdad? No solamente venir y, como hablábamos anteriormente, hablar desde nuestra emoción. Que, yo le voy a decir, por ejemplo, así dice el Señor, cásate con tal persona, o sí, puedes mudarte a tal lugar porque el Señor me lo mostró. No, esas son nuestras emociones. Pero la misma palabra dice, ¿verdad?, que no es para guiar a la gente, no es para guiar al pueblo, ni siquiera a uno mismo, sino que tenemos que tener en cuenta que tiene que tener esas tres características: edificar, consolar y exhortar. Eso tienes mucha razón, ¿sabes? Una vez me recuerdo de que alguien mencionó sobre la profecía. Ay, es que profetizar es bien fácil, dijeron. Solo puedes memorizarte un versículo de la palabra y ya, y solo dices, así es el Señor y ya. Pero cuando realmente no es así, si regresamos, es un don, ¿verdad? Es un regalo del Espíritu Santo, ¿verdad? Estás siendo guiado y el Espíritu Santo está poniendo sus palabras en tu boca. Y algo que tú mencionaste también es sobre las emociones, sobre el alma, ¿verdad? Tal vez hermanos o hermanas allá que tal vez digan, ¿será esta persona me dijo una profecía, pero será, Señor, será que es de ti? Bueno, regresemos a la palabra. Si es para edificar, exhortar, y consolar, exactamente, porque, ay, sí, imagínese que alguien le diga, oh, así es el Señor, dame dinero, dame $10,000. No, tenemos que ser sabios y también entender realmente la palabra, ¿verdad? Y qué es una profecía, porque creo que tal vez en el momento, la emoción, ¿verdad? El fluir, como dice mi hermana también, los llantos, las lágrimas, se puede sentir bien en el momento, pero analicemos de dónde, ¿verdad? De cómo está nuestro corazón. Lo estoy diciendo para, no sé, para consolarme a mí misma, lo estoy diciendo porque quiero influenciar a alguien, porque eso también puede ser un problema, de que gente diga, oh, es que así me dijo el Señor, pero es para influenciar de mala manera, ¿verdad? Exacto. Que eso ya no viene de Dios. Amén, así es. Definitivamente es algo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de dar una palabra, ¿verdad?, al pueblo o a una persona. Quiero leerles algo, por ejemplo, ¿verdad? Hay 3 dimensiones proféticas. Una de las que yo estaba viendo es la unción, con el numeral H8081 Shemen, que es la unción profética que se mueve en todos aquellos que han sido ungidos y sirve para consagrar a alguien o algo al servicio del Señor. Y en 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Como les digo, ¿verdad? Son 3 dimensiones que está la unción. Luego tenemos el don, carisma, pero también el oficio. Yo sé que nos estamos tal vez como que regresando a lo que estábamos inicialmente hablando, pero se me hace importante porque quiero que quede como muy claro, ¿verdad?, de que lo que es el don, carisma, es uno de los dones, de los regalos del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Y que el oficio en sí es un doma, ¿verdad? Ya es un oficio en sí que, como lo vimos en Efesios 4:11, ¿verdad?, es el Espíritu quien constituye a estas personas que tienen este oficio. Entonces, sí, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con lo que le vamos a decir al pueblo o con lo que le vamos a decir a una persona, porque podemos llegar hasta cierto punto a parecer tipo como adivinos, por así decirlo. Si vamos a lo que es la Biblia habla de aquel adivino, ¿verdad?, que dice la palabra, él estaba a camino para poder dar una maldición a Israel, y el Señor le cambió lo que él quería decir y ya no lo pudo decir, sino que en vez de eso soltó una bendición, a pesar de que la Biblia aclara que él era un adivino. O sea, nosotros también tenemos que tener ese cuidado de no caer, ¿verdad?, en de que, yo creo que así es, pero no es así, ¿verdad? Sino es el Señor quien tiene que dar la palabra e ir hablando y decir, no, esto es lo que yo quiero decir para mi pueblo o para esta persona,
si necesita consolación, si necesita exhortación por cualquier cosa que esté sucediendo en su vida, ¿verdad? Amén. Sí, me gustaría leer Mateo 7:21 al 23, que dice, 7:21, perdón, 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estuve analizando este versículo y hay otras versiones que dice, no profetizamos en tu nombre, Señor, como que, pero sí, hablamos de ti, dijimos tu nombre, pero ahí está claro donde el Señor dice, no todos, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay que examinarnos a nosotros, ¿verdad? A nosotros, a poder entender realmente la palabra y seguir avanzando, seguir avanzando realmente, ¿verdad? Amén. Pues para avanzar, hermanos, tenemos también lo que es la función profética, ¿verdad? Me gustaría leerles esto. Dice, se refiere a tareas o roles proféticos dentro del cuerpo que no necesariamente implican don u oficio. Por ejemplo, alguien puede fluir en adoración profética, intercesión profética, evangelismo con discernimiento o palabra de ciencia sin ser profeta o tener el don plenamente activado. Es lo que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ver realmente y tener esa conciencia de, ok, puede que la persona esté en un fluir, puede que la persona sí ya tenga el don y no esté completamente activo, y puede que la persona sea llamado al oficio de ser profeta, pero no necesariamente es lo mismo, sino que lleva un proceso que va evidenciando realmente si hay un llamado para aquella persona, ¿verdad? No sé si tienes algo que agregar. Sí, me gustaría leerte esta definición que dice, la función es real, pero debe ser entendido como un fluir específico, no como un título ni como un envío, ¿verdad? De nuevo, usualmente mixtean el don de profecía o soy profeta, función fluir profético, pero realmente tenemos que observar y definir cada cosa, porque no todo está mezclado, ¿verdad? El fluir es algo completa, es una atmósfera diferente, es una atmósfera del Señor que algunos pueden sentir y algunos que tal vez no están tan en la palabra o no están tan conectados espiritualmente, tal vez no lo sientan, ¿verdad? Pero el Señor puede trabajar en uno. El Señor puede trabajar en ustedes, en nosotros, y el punto es de seguir creciendo, ¿verdad? Creciendo en lo espiritual. Amén. Me gustaría continuar, como les dijimos, ¿verdad? Son 3 dimensiones, la palabra, el don y el oficio, que son dadas por el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Dice, ¿verdad?, que el Padre reveló su voz por medio de profetas antiguos y por su Hijo. En Hebreos 1 al 2, dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Y me gustaría agregar este otro versículo en 2 de Pedro 1:21 que dice, ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre, todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. ¿Te gustaría agregar algo? Sí, no, realmente ahí podemos ver que hay un respaldo. Regresamos a lo mismo, que el Señor respalda y hay un respaldo espiritual, ¿verdad? El fluir en profecía no es lo mismo que llevar el manto profético, no, porque todo fluir profético debe ser canalizado a través de la cruz, ¿verdad? Regresamos a la palabra. Ahora, sí me gustaría, ahorita para resumir todo, hermanos, vimos qué es un profeta, ¿verdad? El oficio de un profeta, qué es el don de profecía y qué es la función profética, ¿verdad? Ahora, mi pregunta para ti, Zuli, es estas 3 dimensiones son muy importantes, pero ahora, ¿por qué es necesario saberlas, verdad? Yo pienso que es necesario primeramente porque
si no tendemos a confundir, ¿verdad? Tendemos a confundir lo que es cada función y podríamos pensar en que, oh, bueno, voy a escalar porque es como un deseo personal que no tendría respaldo, ¿verdad? O sea, hay personas que fluyen en un don profético toda su vida sin ser llamados al oficio como profeta, o bien tener funciones proféticas sin tener título, ¿verdad? De esto. Sin embargo, debemos aclarar que todos pues no son profetas, o que no todos tienen el don profético, ¿verdad? Algunas personas pasan por la manifestación, como hemos estado diciendo, y pues sí, definitivamente tenemos que tener el cuidado de saber cada función, porque si no tendemos a confundir eso, y el confundirlo sí es algo bien peligroso, porque entonces no estamos dándole a la iglesia la palabra que necesita y que la va a edificar, o que la va a exhortar, o que la va a consolar, sino una palabra que probablemente venga solamente de nuestro corazón, una palabra que no lleve ese respaldo de Dios, ¿verdad? Sino algo que viene de mí, de mi persona, muy del corazón tal vez, ¿verdad? De las emociones. Me gustaría también, ¿verdad? Continuando con lo que estamos hablando, hablar de lo que es en la función siempre, lo que es del Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que reparte los dones a voluntad. Me gustaría leerles en 1 Corintios 12:11, pero el Espíritu Santo mismo es el que hace todo esto, el que decide qué capacidad darle a cada uno. Y agregar también de Hechos 19:6. Y habiéndose Pablo impuesto las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban varias lenguas y profetizaban. Muestra cómo la profecía puede manifestarse como un don espiritual tras la impartición del Espíritu Santo. Esa es otra manera de la cual podemos nosotros recibir, ¿verdad?, el don. Si alguien con jerarquía viene y ya impone las manos y da el don, ¿verdad? Ora por esa persona para activar el don en la persona. No es lo mismo que yo tenga un fluir y que en ese momentito yo haya sentido, o el Señor me haya dado en su misericordia una palabra y la haya dicho, a que alguien venga y me active con una jerarquía mayor a la mía para que yo empiece entonces a fluir aún más, ¿verdad? Sí, no, la verdad, the key word es jerarquía, porque ahí desde incluso en la palabra se puede ver un orden, ¿verdad? Hay una jerarquía, ¿verdad? Así como explicamos en el principio sobre los 5 ministerios, incluso nosotros, hermanos, cada persona tiene su rol, cada persona tiene una autoridad diferente. Ahora, todos somos necesarios, ¿verdad? Todos somos importantes, pero también es importante saber el rol de cada quien, porque no todos tenemos el mismo rol, así como el cuerpo humano, hermanos. Las manos son una cosa, los pies son una cosa, nuestra mente es otra cosa, pero todo nos sirve, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Todo es necesario, todo es importante, y todo lleva un orden, la verdad. Amén, así es. Y definitivamente, hermanos, pues debemos ir viendo, ¿verdad? Como estábamos hablando anteriormente, si tenemos como que la duda de realmente una palabra profética que nos den. Yo le quería leer aquí en Deuteronomio 18:21, y dice: y si tú allá en tu interior replicares, ¿cómo puedo yo discernir cuál es la palabra que no ha hablado Dios, de la que realmente me ha dicho? Tendrás esto por señal: si lo que aquel profeta hubiera vaticinado o dicho en el nombre del Señor no se verificare, esto no lo habló el Señor, sino que se lo forjó el profeta por la soberbia de su espíritu, y por lo mismo no le temas ni respetes. Para quedar claros, ¿verdad, hermanos? Tenemos que ver las señales, tenemos que ver que haya un respaldo de parte del Señor, tenemos que ver que haya doctrina, como decía mi hermana, y todo lo que ya mencionamos, y entender, ¿verdad?, que el oficio se confirma, no se asume, y se activa desde el cuerpo, no desde la independencia personal, ¿verdad? Y tampoco se recibe por imitación de porque, yo vi que ella profetizó, yo también. No es así. Sí, ni se declara por experiencia, ¿verdad? Se valida por un proceso y se confirma por el fruto que uno está dando. Oh, sí. Entonces, sí queríamos dejar esto bien en claro. Este es el tema, ¿verdad?, que el Señor nos regaló en esta hora, y pues me gustaría que selláramos la palabra, que oráramos, ¿verdad?, por esto. Espero habernos dado a entender y
y que usted pueda, ¿verdad?, ir siempre a la palabra y confirmar todo lo que nosotras hablamos el día de hoy, para que usted vea, ¿verdad?, que todo está ahí, está en el orden, ¿verdad? Y de verdad esperamos ser de bendición en su vida. Entonces vamos a orar para poder sellar esta palabra y terminar ahí. Padre, gracias, bendito Dios, por este tiempo, bendito Padre, gracias, que nos permitiste, Señor, de compartir, Señor, tu palabra, Padre Santo. Señor. Te agradecemos una vez más, Señor, por este privilegio, Señor, y te rogamos, Señor, que las personas que hoy nos hayan escuchado, Padre, puedan ser edificadas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que podamos, Señor, haber sido, Señor, de bendición para su vida, Padre, y que ellos puedan ir aprendiendo, Señor, cada vez más de lo que es este movimiento profético, Señor, que tú tienes, para que volvamos, Señor, a lo que es realmente este don, ¿verdad? Entenderlo y no solamente llevar, Señor, una palabra de un corazón o de lo que uno cree que es, sino algo que venga de tu corazón, Señor. Te agradecemos por este privilegio, Señor, y rogamos que bendigas a cada uno de los oyentes, Padre, que nos ha acompañado en esta hora. Y te rogamos, Señor, también bendigas a nuestra cobertura, Señor, nuestro apóstol Fernando Campos, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea toda gloria, Señor. Sí, Señor. Amén y amén.